Mis padres se saltaron mi premiación pero llevaron a la familia al torneo de mi hermano. Corté todo contacto con ellos. Un año después, aparecí en la lista 30 Under 30 de Forbes. Mi hermano encontró la revista en el consultorio de su dentista y llamó a papá, presa del pánico, ¿cómo es que él? Soy Isabella Morales, tengo 29 años y soy una de las consultoras de negocios más jóvenes en triunfar en la ciudad de Nueva York. El año pasado, fui nombrada en la lista de Forbes, 30 menores de 30. Pero ese reconocimiento llegó después de la decisión más dolorosa de mi vida, cortar todo contacto con mi familia. Ellos eligieron el torneo de baloncesto de mi hermano Javier en lugar de la ceremonia de premiación más importante de mi carrera. Ese único momento cristalizó años de ser la segunda opción en mi propia familia. Poco sabía yo que una cita aleatoria con el dentista eventualmente nos reconectaría de la manera más inesperada. Creciendo en un suburbio de Chicago, la identidad de nuestra familia giraba en torno a una cosa, los deportes. Mi padre, Roberto, había sido una estrella del baloncesto universitario cuyos sueños profesionales se quedaron cortos después de una lesión de rodilla en su último año. En lugar de volverse profesional, canalizó todas esas ambiciones en su hijo, mi hermano Javier. Mi madre, Elena, abrazó su papel de mamá del equipo con devoción religiosa. Cada fin de semana significaba hieleras con rodajas de naranja, coordinar viajes compartidos y lavar cargas interminables de uniformes malolientes. Su calendario social giraba completamente en torno a los horarios de los partidos y los eventos del equipo. Javier era 3 años mayor que yo y mostró promesa atlética desde el momento en que pudo caminar. A los 5 años, podía driblar un balón de baloncesto mejor que niños del doble de su edad. Mis primeros recuerdos involucran estar sentada en duras gradas coloreando libros en mi regazo mientras mis padres animaban desde la banda. Sus rostros se transformaban durante esos juegos, una especie de orgullo radiante que rara vez veía en casa. Yo fui diferente desde el principio. Mientras Javier heredó la altura y el atletismo natural de papá, yo era de estatura promedio con más interés en los libros que en los balones. Intenté practicar deportes para complacer a mis padres: softball de ligas menores, fútbol, incluso baloncesto, pero mi corazón nunca estuvo en ello. Lo que me resultaba natural eran los estudios. Los números tenían sentido de una manera que las personas a veces no. Las palabras eran amigas cuando los amigos de verdad escaseaban. Para el 3er grado, un patrón estaba firmemente establecido en nuestro hogar. Los logros atléticos de Javier merecían celebraciones. Una victoria en un torneo significaba fiestas de pizza y helado. Los nuevos trofeos ganaban un lugar prominente en la vitrina de nuestra sala. Incluso las derrotas eran lo suficientemente importantes para serias discusiones familiares y sesiones de estrategia para mejorar. Mis sobresalientes, mis campeonatos de ortografía y mis medallas en competencias de matemáticas recibían, en el mejor de los casos, un reconocimiento cortés. Un rápido, buen trabajo o, qué bien, cariño antes de que la conversación inevitablemente volviera al horario de entrenamiento de Javier o a los próximos partidos. Para mi 10º cumpleaños, recibí una hermosa calculadora y una enciclopedia de ciencias que había deseado durante meses. Estaba encantada hasta que escuché a papá decirle a mamá: al menos estos regalos de nerd son más baratos que el equipo deportivo. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida, con la calculadora aferrada a mi pecho. Cuando gané la competencia estatal de matemáticas en 6º grado, mis padres no pudieron asistir porque coincidía con las semifinales de baloncesto de Javier. Estuve sola en el escenario aceptando mi medalla mientras otros niños posaban para fotos familiares. La maestra que me llevó, la señora Pérez, me tomó una foto y me compró un helado después. Tu mente es un don, me dijo. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña por ser inteligente. Desarrollé mecanismos de afrontamiento. Me volví ferozmente independiente, nunca pedí ayuda con las tareas o los proyectos escolares. Dejé de compartir mis logros en casa, encontrando validación en cambio en los maestros que reconocían mi potencial. Creé elaborados mundos de fantasía en mis diarios donde los padres celebraban el éxito académico con el mismo entusiasmo que las clavadas. El momento crucial llegó en la secundaria cuando conocí a la señorita Rojas, mi profesora de economía. A diferencia de los maestros anteriores que simplemente elogiaban mi inteligencia, la señorita Rojas la desafió. Me empujó más allá de la memorización hacia el análisis.
Después de que saqué la máxima calificación en su examen de mitad de periodo, notoriamente difícil, me pidió que me quedara después de clase. «Isabella, ¿has considerado un futuro en los negocios o la economía?», preguntó. Me encogí de hombros. «Mis padres quieren que estudie gestión deportiva». Ella frunció el ceño. «¿Y qué quieres tú?». Nadie me había preguntado eso antes. La pregunta desbloqueó algo. Durante los siguientes 2 años, la señorita Rojas me introdujo a estudios de casos de negocios, organizó que siguiera a su amiga en una firma de marketing local y me ayudó a postularme para programas de verano competitivos. Cuando fui aceptada en el intensivo de verano para jóvenes líderes empresariales en la Universidad de Northwestern, mis padres se opusieron al costo y al compromiso de tiempo. Fue necesario que la señorita Rojas los llamara personalmente para enfatizar la oportunidad antes de que aceptaran a regañadientes. Ese verano lo cambió todo para mí. Rodeada de otros jóvenes apasionados por la innovación empresarial, finalmente encontré mi tribu. En el último año, cuando llegaron las solicitudes universitarias, mis padres presionaron por escuelas con sólidos programas de gestión deportiva donde potencialmente podría trabajar en la misma industria que Javier, quien para entonces estaba siendo reclutado por programas de baloncesto universitario. «El mundo de los negocios es despiadado y poco acogedor para las mujeres», advirtió papá. «Al menos en la gestión deportiva, nuestras conexiones podrían ayudarte». Pero la señorita Rojas me había ayudado a apuntar más alto. Con su guía, solicité ingreso a las mejores escuelas de negocios y oculté las solicitudes a mis padres hasta que llegaron las cartas de aceptación. Cuando recibí una beca sustancial para Wharton, incluso mis padres no pudieron discutir la oportunidad. Aunque sus felicitaciones se sintieron más como resignación que como celebración. La noche antes de irme a la universidad, mamá vino a mi habitación mientras empacaba. «Estamos orgullosos de ti, ¿sabes?», dijo, sentándose en mi cama. «Aunque no siempre lo demostremos como a ti te gustaría». Quería creerle. Pero a la mañana siguiente, mientras nos despedíamos en la entrada, el consejo de despedida de papá fue: «Recuerda, esa gente de negocios puede ser tiburones. Si se pone muy difícil, no hay vergüenza en cambiar de carrera a algo más adecuado». Me subí a mi Honda usado con lágrimas quemando detrás de mis ojos. No por la tristeza de irme, sino por la determinación de demostrarle que estaba equivocado. Llegar a Wharton fue como pisar otro planeta. Por primera vez, estaba inmersa en un ambiente donde la curiosidad intelectual no solo era aceptada, sino celebrada. Mi compañera de cuarto, Sofía, estudiaba finanzas internacionales y hablaba 3 idiomas. Los chicos del otro lado del pasillo ya habían lanzado una aplicación exitosa en la secundaria. Nadie aquí me juzgaba por preferir las hojas de cálculo a los deportes. La primera semana de clases, llamé a casa rebosante de emoción por mis profesores y cursos. Mamá escuchó cortésmente, luego rápidamente cambió la conversación al entrenamiento de pretemporada de Javier. El entrenador dice que podría ser titular como novato si sigue mejorando su tiro de 3 puntos. Este patrón continuó. Mis llamadas a casa se hicieron menos frecuentes, las conversaciones cada vez más unilaterales. Escuchaba relatos detallados de los juegos, estadísticas y vida social de Javier, mientras que mis propias experiencias se reducían a preguntas rápidas sobre mis calificaciones. Cuando obtuve un lugar en una prestigiosa competencia de negocios de primer año, ni siquiera se los conté. ¿Para qué molestarme? Mis nuevos amigos me organizaron una cena de celebración en su lugar. Estas nuevas amistades se sentían diferentes a cualquiera que hubiera tenido antes. Sofía y yo nos quedábamos despiertas hasta tarde discutiendo ética empresarial y mercados globales. Mi grupo de estudio me impulsó a pensar en grande y con más audacia. Por una vez, no era la rara por ser ambiciosa. Durante el segundo año, conseguí un puesto a tiempo parcial en TechVance, una startup fundada por un exalumno de Wharton. A diferencia de los trabajos de venta al por menor que tuve en la secundaria, este rol valoraba mi mente analítica. Mi jefa, Selena, se convirtió en otra mentora, mostrándome cómo las mujeres podían prosperar en los negocios a través del pensamiento estratégico y el liderazgo auténtico. «Tienes instintos de negocios naturales», me dijo Selena después de que identifiqué una falla en su modelo de adquisición de clientes. «Algunas cosas no se pueden enseñar». Esa misma semana, llamé a casa para compartir esta validación. Papá respondió distraído. «Qué bien, cariño. Oye,
¿Puedo llamarte luego? Estamos saliendo para el partido de Javier, uno importante contra el Estatal esta noche. Nunca volví a mencionar a Techvance. En cambio, me dediqué por completo al trabajo, asumiendo proyectos y responsabilidades adicionales. Para el tercer año, trabajaba 20 horas a la semana mientras mantenía un promedio de 3,9. Mientras tanto, la carrera de baloncesto universitario de Javier tuvo sus altibajos. No era la estrella destacada que había sido en la secundaria. Todavía jugaba, pero principalmente salía del banquillo. Mis padres nunca se perdieron un partido en casa, independientemente, viajando con frecuencia varias horas de ida y vuelta. Durante mis 4 años en Wharton, visitaron el campus exactamente 2 veces. Una durante la orientación de primer año y otra para la graduación. Cuando señalé esto durante una tensa llamada telefónica en mi tercer año, mamá sonó genuinamente sorprendida. Pero eres tan independiente, Isabella. Siempre has sido tan autosuficiente. Javier necesita más el apoyo. El comentario me dolió porque confirmaba lo que siempre había sospechado. Mi competencia se había convertido en una excusa para su negligencia. Ese día de Acción de Gracias, el contraste entre nuestras vidas se volvió dolorosamente obvio. Toda la conversación de la cena se centró en los recientes partidos y el drama del equipo de Javier. Cuando el viejo amigo de baloncesto de papá me preguntó por mis estudios, mencioné brevemente mis ofertas de pasantías de varias firmas prestigiosas. Vaya, mírate, dijo impresionado. Siguiendo los pasos de tu padre, después de todo. Papá pareció confundido. ¿Cómo es eso? Llevando el impulso competitivo al mundo de los negocios. El mismo instinto asesino, diferente cancha. Papá se rió incómodamente. Isabella siempre ha sido más del tipo académico, diferente al resto de nosotros. Me excusé para ir al baño y lloré en silencio durante 5 minutos antes de volver a la mesa con una sonrisa fija. Para el último año, la distancia emocional entre nosotros se sentía insalvable. Había asegurado un puesto en Soluciones Innovadoras, una firma de consultoría de vanguardia en Nueva York con un salario inicial que me hacía financieramente independiente. Cuando compartí la noticia, mis padres parecían más preocupados por el costo de vida en Nueva York que orgullosos de mi logro. El día de la graduación llegó con toda su pompa y circunstancia. Mientras procesionaba con mis compañeros de clase en toga y birrete, vi a mi familia entre la multitud. Lo habían logrado a pesar de que el equipo de Javier tenía un partido de exhibición ese fin de semana. Por una vez, había ganado la batalla de prioridades. Más tarde supe que habían conducido toda la noche después de su partido para llegar justo a tiempo. En el almuerzo posterior a la graduación, papá brindó por mí. Isabella. Siempre la inteligente. Sabemos que te irá muy bien en la gran ciudad. Muy bien. No excepcional o impresionante. Solo muy bien. Sonreí y choqué las copas, ya empacando mentalmente los últimos restos de mi deseo de su aprobación. Estaba lista para construir una nueva vida donde mi valor no se midiera con la vara de otra persona. La ciudad de Nueva York me acogió de maneras que mi familia nunca lo hizo. La energía, el ritmo, el zumbido constante de la ambición, todo resonaba con la persona en la que me estaba convirtiendo. Mi pequeño apartamento estudio en Brooklyn podría haber sido caro y pequeño, pero era mío. Cada mañana, al cruzar el puente hacia Manhattan, sentía una oleada de posibilidades. En Soluciones Innovadoras, rápidamente me establecí como alguien dispuesta a asumir desafíos que otros evitaban. Mi jefe, Víctor, reconoció algo en mí desde el principio. La mayoría de los nuevos analistas quieren los proyectos seguros con clientes establecidos, comentó después de que me ofrecí como voluntaria para una cuenta particularmente difícil. Tú corres hacia el fuego. Eso es raro. Mientras los colegas se quejaban de clientes exigentes o plazos imposibles, yo prosperaba bajo presión. Cada situación imposible resuelta era otro paso lejos de ser la hermanita inteligente de Javier y hacia ser Isabella Morales, una fuerza a tener en cuenta. En 18 meses, fui ascendida a analista senior, más rápido que nadie en la historia de la compañía. Para mi cumpleaños número 26, lideraba mis propios equipos de proyecto. Los colegas, 10 años mayores que yo, a veces se molestaban al recibir órdenes de alguien tan joven, pero los resultados hablaban por sí solos. Mi tasa de retención de clientes era inigualable.
El verdadero avance llegó cuando desarrollé un nuevo enfoque para la optimización de la cadena de suministro que combinaba análisis predictivo con métricas de sostenibilidad. Lo que comenzó como una solución para un cliente en apuros evolucionó a una metodología que transformó varias cuentas importantes. Víctor me llamó a su oficina después de que llegaron los números trimestrales. El equipo ejecutivo ha notado tu innovación, dijo, deslizando un informe sobre su escritorio. 3 de nuestros clientes más grandes han solicitado a tu equipo específico para sus próximos proyectos. Lo que dijo a continuación lo cambió todo. Te estamos nominando para el Premio al Joven Innovador. El Premio al Joven Innovador era el reconocimiento más prestigioso de la industria para profesionales menores, de 30 años. Los ganadores anteriores habían fundado empresas exitosas, asegurado importantes respaldos de inversión o se habían convertido en líderes de opinión. Solo ser nominado era un hito en la carrera. La ceremonia es en Chicago en junio, continuó Víctor. La firma cubrirá todos los gastos. Por supuesto, puedes traer invitados. Es un evento de gala. Chicago. Mi ciudad natal, donde mi familia todavía vivía. Por primera vez en años, sentí un aleteo de esperanza. Aquí había algo que ni siquiera ellos podían ignorar. No una competencia escolar o un logro universitario que pudieran minimizar. Esto era un reconocimiento de toda una industria. Quizás, finalmente, me verían. Los llamé esa noche, mi voz burbujeando de emoción mientras explicaba la nominación. Por una vez, parecieron genuinamente impresionados. Eso suena muy importante, cariño, dijo mamá. Chicago, agregó papá. Momento perfecto. Podemos asistir todos juntos. Después de colgar, me permití imaginarlo, mis padres y Javier sentados en mi mesa, viéndome aceptar el premio. Quizás papá finalmente me miraría con el mismo orgullo que mostraba cuando Javier encestaba un tiro ganador. Quizás mamá me presentaría a sus amigas como mi hija, la innovadora de negocios galardonada, con el mismo entusiasmo que usaba para mi hijo, el jugador de baloncesto. La ceremonia era en 4 meses. Me sumergí en los preparativos, decidida a ganarme esta validación. Mantuve a mis padres al día sobre los arreglos de viaje y los detalles del evento. Mamá preguntó si debían vestir formal. Sí, expliqué. Es esencialmente los Oscar del mundo de los negocios. 2 días antes de la ceremonia, estaba en mi habitación de hotel en Chicago colgando mi vestido de gala cuando sonó mi teléfono. Era papá. Isabella, tenemos una situación, comenzó, su voz con ese familiar tono de disculpa que había escuchado tantas veces antes. Mi estómago se encogió antes de que continuara. El equipo de Javier llegó al torneo divisional. Los partidos son este fin de semana. Me senté en el borde de la cama del hotel, con el teléfono presionado contra mi oído, mientras explicaba que el equipo de baloncesto de la Liga Recreativa de Javier, en el que jugaba por diversión después de la universidad, había avanzado inesperadamente a un torneo regional. Los juegos estaban programados para el mismo fin de semana que mi ceremonia de premiación. Ya nos comprometimos a asistir al premio de Isabella, escuché a mamá decir en el fondo. Papá se aclaró la garganta. Tu madre y yo lo hemos discutido y creemos que debemos apoyar a Javier. Estos torneos ya no se presentan a menudo para él. Mi voz se sintió pequeña. Papá, este es el mayor reconocimiento de mi carrera. Te lo conté hace meses. Lo sé, cariño, y estamos muy orgullosos. Pero habrá otros premios para ti. Siempre estás logrando cosas. Esta podría ser la última oportunidad de Javier de ganar algo significativo con su equipo. El dolor familiar se instaló en mi pecho, el que había llevado desde la infancia. Una vez más, se esperaba que entendiera, que fuera la madura, que aceptara ser la segunda opción. Toda la familia va al torneo de Javier, continuó papá. Tus tías y tíos también vienen. Estaremos animándolo. Toda la familia, repetí las palabras, amargas en mi boca. Pero no por mí. No seas dramática, Isabella. Todavía estamos celebrando tu logro. Quizás podamos cenar la próxima semana cuando las cosas se calmen. Después de que terminó la llamada, me senté inmóvil, mirando mi reflejo en el espejo del hotel.
La mujer que me devolvía la mirada había construido una carrera exitosa, ganado reconocimiento de la industria y aún así no era suficiente para su propia familia. La noche siguiente, me senté sola en una mesa para 6. A mi alrededor, otros nominados reían con sus apoyos, cónyuges, padres, hermanos, amigos. Las sillas vacías en mi mesa gritaban mi insuficiencia a todos los que pasaban. Un amable camarero se dio cuenta y retiró los puestos adicionales sin comentarios. Cuando anunciaron mi nombre como la ganadora, los aplausos se sintieron distantes. Pronuncié mi discurso preparado, agradeciendo a mis mentores y colegas. No mencioné a mi familia. El premio de cristal se sentía frío en mis manos mientras regresaba a mi mesa vacía. De vuelta en mi habitación de hotel, coloqué el premio en el escritorio y le tomé una foto, que envié a mis padres sin leyenda. Mamá respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Papá envió, felicidades, seguido inmediatamente por el equipo de Javier perdió su primer partido, pero ganó el segundo. Juegan por el tercer lugar mañana. Pedí servicio a la habitación, champán caro y pastel de chocolate. Estaba decidida a celebrarme a mí misma si nadie más lo hacía. Pero cada bocado sabía a decepción. Cada sorbo de champán ardía con rechazo. Más tarde esa noche, me paré en la ventana de mi hotel con vistas al horizonte de Chicago, la ciudad donde crecí sin sentirme nunca lo suficientemente buena. Tomé una decisión que lo cambiaría todo, si realmente no era una prioridad para ellos. Quizás ellos tampoco deberían ser una prioridad para mí. Los días siguientes a la ceremonia de premiación pasaron en una neblina de emociones conflictivas. Extendí mi estancia en Chicago, diciéndole a mi oficina que necesitaba tiempo personal. En realidad, estaba lidiando con una vida de dolor acumulado. Mi teléfono vibraba con mensajes casuales de mi familia. Mamá, ¿cómo fue lo del premio? Manda fotos cuando puedas. Papá, orgulloso de ti, niña. El equipo de Javier quedó en cuarto lugar general. Ningún reconocimiento de su ausencia. Ninguna disculpa real, solo negocios como de costumbre. Pasé horas caminando por el lago Michigan, recorriendo caminos de mi infancia. Pasé por las canchas de baloncesto donde había visto a Javier jugar innumerables partidos. Pasé por mis antiguas escuelas donde mis logros siempre se habían sentido de alguna manera insuficientes. Con cada paso, mi resolución se endurecía. Una semana después de la ceremonia, llamé a mis padres. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante, dije cuando me pusieron en el altavoz. Lo que pasó con la ceremonia de premiación no fue solo un conflicto de horarios para mí. Fue el ejemplo final de un patrón que ha existido toda mi vida. ¿Qué patrón?, preguntó mamá, genuinamente confundida. Respiré hondo. El patrón donde las actividades de Javier siempre tienen prioridad. Donde mis logros son reconocidos pero nunca celebrados. Donde se espera que entienda y sacrifique porque soy la responsable. La voz de papá sonó a la defensiva. Eso no es justo, Isabella. Siempre los hemos apoyado a ambos. Diferentemente, dije. Nos han apoyado diferentemente. ¿Puedes nombrar los últimos 5 premios o logros que he tenido? Porque yo puedo listar cada uno de los torneos de Javier, incluyendo sus estadísticas. El silencio se extendió por la línea. No se trata del premio en sí, continué. Se trata de sentirse valorada. Se trata de estar presente. Se trata de hacerme una prioridad solo una vez. Estamos orgullosos de ti, interrumpió mamá. Siempre has sido tan capaz, tan independiente. Eso no fue una elección, dije, las lágrimas finalmente brotando. Me volví independiente porque aprendí temprano que no podía contar con ustedes para estar allí en las cosas que me importaban. La voz de papá se endureció. Ahora solo estás siendo dramática. El verdadero logro no se trata de trofeos en los negocios, Isabella. Se trata de carácter y lealtad familiar. La hipocresía de su declaración me golpeó como un golpe físico. ¿Cuántos trofeos de Javier adornaban nuestra casa familiar? ¿Cuántos torneos habían definido nuestro calendario familiar? Necesito algo de espacio, dije finalmente. He pasado toda mi vida tratando de ganar su aprobación y atención. Ya no voy a intentarlo. ¿Qué significa eso?, preguntó mamá, la alarma creciendo en su voz.
Significa que me estoy alejando de esta relación hasta que pueda averiguar si es saludable para mí. No llamaré ni visitaré por un tiempo. Necesito priorizar mi propio bienestar. Papá se burló. Esto es ridículo. Nos estás castigando porque nos perdimos un evento. No, respondí, de repente tranquila. Me estoy protegiendo de más decepciones. Esto no es un castigo. Es un límite. Después de terminar la llamada, comencé metódicamente el proceso de desconexión. Cambié mi número de teléfono, configuré filtros de correo electrónico y bloqueé mis cuentas de redes sociales. Informé a la familia extendida que me estaba tomando un espacio personal y les pedí que respetaran mi decisión no compartiendo mi información. Las secuelas fueron exactamente lo que esperaba y completamente sorprendentes. Miembros de la familia me contactaron confundidos. Mamá dejó mensajes de voz llorosos en mi trabajo hasta que le pedí a la recepcionista que filtrara las llamadas. Papá vacilaba entre la ira y el desdén, diciéndole a los parientes que estaba pasando por una fase y que entraría en razón. Javier envió un mensaje de texto que revelaba la narrativa familiar: lo que sea que hayamos hecho para molestarte, cortarnos por completo es una reacción exagerada. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente no entendían. Veían esto como un incidente aislado, no como la gota que colmó el vaso en un patrón de toda la vida. Regresar a Nueva York trajo tanto alivio como nuevos desafíos. Los ritmos familiares del trabajo proporcionaban estructura, pero las festividades se cernían ominosamente en el calendario. Mis amigos me invitaban a sus celebraciones familiares y, aunque agradecida, me sentía como un accesorio, un caso de caridad añadido a sus tradiciones. Comencé terapia, algo que había considerado durante años pero siempre descarté como innecesario. La doctora Moreno me ayudó a reconocer patrones que había normalizado: la búsqueda constante de validación, el exceso de logros como compensación, la creencia de que mi valía estaba ligada a la productividad y el éxito. ¿Cómo se sentiría?, preguntó durante una sesión, celebrar tus logros simplemente porque te importan a ti, no porque finalmente puedan ganarte la atención de tus padres. No tuve una respuesta entonces, pero la pregunta me siguió, remodelando cómo veía mi propio éxito. Llegó el Día de Acción de Gracias, la primera gran festividad de mi exilio autoimpuesto. Rechacé todas las invitaciones, eligiendo en cambio ser voluntaria en una cena comunitaria. Algo en servir a otros que también estaban separados de la familia, ya sea por elección, circunstancia o pérdida, se sintió sanador. Una anciana notó mi etiqueta con mi nombre y comentó: Isabella, qué nombre tan hermoso. Sonreí. Mis padres tenían grandes sueños para mí. ¿Y se hicieron realidad?, preguntó, con los ojos arrugados. La pregunta me tomó por sorpresa. Algunos de ellos, respondí honestamente. Los que realmente eran míos, sí. Esa noche escribí en mi diario por primera vez desde la infancia. No analizando ni planificando, solo sintiendo. Reconocí el duelo del distanciamiento familiar junto a la liberación de establecer límites. Ambos podían existir simultáneamente. La Navidad resultó más difícil. Me desperté con correos electrónicos de mamá con fotos de reuniones familiares. Papá había enviado una tarjeta de regalo con una nota seca: a pesar de todo, sigues siendo nuestra hija. Doné el monto de la tarjeta de regalo a un programa de alfabetización. A medida que el invierno se convertía en primavera, construí lo que mi terapeuta llamó una familia elegida. Personas que me valoraban sin condiciones. Víctor y su esposa me incluían en cenas. Sofía, de la universidad, se mudó a Nueva York, trayendo su calidez e historia. Surgieron nuevos amigos que solo me conocían como era ahora, no como la hermana eclipsada de Javier. Mi cumpleaños llegó con un paquete inesperado de Javier. Una foto enmarcada de nosotros de niños construyendo castillos de arena en el lago Michigan. La nota decía, simplemente: extraño a mi hermana. Puse la foto en un cajón, no lista para exhibirla, pero incapaz de desecharla. La decisión de cortar el contacto no había hecho desaparecer el dolor. En cambio, creó un espacio para examinar ese dolor sin acumular constantemente nuevas heridas. Algunos días, cuestionaba mi elección, preguntándome si la separación completa era necesaria. Otros días, la libertad de definirme fuera de la estrecha percepción de mi familia valía cualquier costo. 6 meses después de mi decisión de no contacto, reconocí que el dolor se había transformado.
Todavía estaba presente, pero ya no me controlaba. Estaba construyendo una vida centrada en mis propios valores en lugar de reacciones a heridas de la infancia. No era perfecto, pero era auténticamente mío. Con la energía emocional que antes gastaba buscando la aprobación de mis padres ahora redirigida, mi vida profesional entró en un renacimiento inesperado. Comencé a notar oportunidades que podría haber pasado por alto antes, haciendo preguntas más grandes, tomando riesgos calculados, viendo conexiones que otros no veían. 9 meses después de la ceremonia de premiación, tomé una decisión que sorprendió a mis colegas. Dejé soluciones innovadoras para comenzar mi propia práctica de consultoría. El premio al joven innovador había atraído la atención de clientes potenciales, y mi enfoque de los problemas empresariales se había ganado el respeto de la industria. «Estás abandonando un camino hacia la sociedad», advirtió Víctor durante mi entrevista de salida. «¿Estás segura de esto?» Lo estaba. Por primera vez, estaba haciendo un movimiento profesional no para demostrarle algo a nadie más, sino porque se alineaba con mi propia visión. Consultoría Morales se lanzó con 3 clientes. 2 de mi firma anterior que eligieron seguirme y una nueva referencia. El segundo dormitorio de mi apartamento se convirtió en mi oficina. Trabajé más horas que nunca, pero el trabajo me energizaba en lugar de agotarme. Cada decisión, desde el logotipo de mi empresa hasta mi enfoque con los clientes, reflejaba mis valores auténticos en lugar de expectativas externas. Esos primeros meses pusieron a prueba cada habilidad que había desarrollado. Ciertos momentos me hicieron cuestionar mi elección. La noche que perdí un cliente potencial ante una firma más grande. La semana que mi laptop se estrelló con datos de clientes sin respaldar. La mañana que desperté con una intoxicación alimentaria, pero tenía que facilitar un taller importante. Sin embargo, cada desafío reforzó que podía confiar en mí misma para encontrar soluciones. Para el 4.º mes, necesité contratar a mi primer empleado. Para el 6.º mes, alquilé un espacio de oficina adecuado. Mi enfoque empresarial, que combinaba un análisis riguroso con la resolución innovadora de problemas y consideraciones de sostenibilidad, comenzó a generar expectación en los círculos de la industria. Paralelo a mi evolución profesional corría un viaje personal igualmente importante. La doctora Moreno continuó guiándome a través del proceso de redefinir mi autoestima. «Observa cómo te presentas a gente nueva», señaló. «Empiezas con logros y credenciales. Intenta empezar con valores e intereses en su lugar». Estos cambios sutiles se sintieron incómodos al principio, como usar la ropa de otra persona. Había construido una identidad en torno a ser la competente, la exitosa, la persona que no necesitaba apoyo emocional porque tenía éxito profesional. Permitir la vulnerabilidad requería un coraje tremendo. Me uní a un grupo de senderismo semanal, algo que siempre quise probar pero descarté como poco práctico dado mi horario de trabajo. En los senderos de montaña fuera de la ciudad, la conversación fluía naturalmente más allá de los temas profesionales. La gente compartía historias de vida, filosofías personales, libros favoritos, sin preguntar ni una vez sobre trayectorias profesionales o logros. Después de una caminata particularmente significativa, Elisa, la líder del grupo, señaló: «Pareces diferente a cuando te uniste por primera vez, más presente». «Estoy practicando ser en lugar de demostrar», respondí. Las citas siempre habían quedado en segundo plano en mi carrera, en parte porque la decepción romántica se sentía demasiado similar a la decepción familiar. Pero a medida que mi sentido del yo se estabilizó, comencé a abrir esa puerta con cautela. Hubo tropiezos. El ejecutivo de marketing que parecía comprensivo hasta que se sintió eclipsado por mi éxito. El encantador fundador de una startup cuya indisponibilidad emocional recordaba a mi padre. Pero también hubo crecimiento al reconocer estos patrones rápidamente en lugar de soportarlos indefinidamente. Luego llegó Miguel, un profesor de historia de secundaria que conocí a través del grupo de senderismo. Abordaba la vida con una sensatez que me pareció extraña y atractiva. En nuestra tercera cita, cuando reflexivamente dirigí la conversación hacia mis recientes desarrollos comerciales, él redirigió suavemente. «Me encantaría saber sobre tu trabajo», dijo. «Pero primero, cuéntame sobre ese libro de fotografía que vi en tu mesa de centro. La fotografía es una de tus pasiones». Su interés en todo el espectro de quien era yo, no solo en mis logros profesionales, se sintió revolucionario. Lentamente, permití que esta relación se desarrollara,
practicando la vulnerabilidad y la comunicación honesta de maneras que me habrían aterrorizado un año antes. El impulso profesional continuó creciendo. Un estudio de caso que presentaba mi enfoque de sostenibilidad fue publicado en una importante revista de negocios. Fui invitada a hablar en conferencias de la industria. Antiguos colegas se pusieron en contacto para posibles colaboraciones. Luego llegó el correo electrónico que lo cambió todo. Un reportero de negocios quería entrevistarme para una posible inclusión en la lista anual de Forbes, 30 menores de 30. El reconocimiento que una vez anhelé desesperadamente como validación ahora aparecía cuando ya no lo necesitaba para demostrar mi valía. El proceso de entrevista fue extenso, discusiones sobre mi enfoque de negocios, verificación de resultados, conversaciones con clientes y pares de la industria. Lo abordé con una confianza tranquila que habría sido imposible antes. Cuando el fotógrafo llegó para la sesión de fotos, me preguntó cómo quería ser retratada. Auténtica, respondí. Sin poses de poder ni escenarios artificiales, solo yo haciendo el trabajo que amo. La imagen resultante capturó algo que nunca antes había visto en fotos mías. Una mujer completamente a gusto en su propia piel, con los ojos brillantes de propósito en lugar de esfuerzo. A medida que se acercaba la fecha de publicación de Forbes, experimenté una punzada familiar, el deseo de compartir buenas noticias con la familia. Llevaba casi un año sin contacto. Aunque inquebrantable en mi límite, a veces me preguntaba cómo estarían, si alguna vez entendieron realmente mi decisión. Estos pensamientos surgieron durante una sesión con la doctora Moreno. Es natural querer compartir logros con las personas que nos conocen desde hace más tiempo, reconoció. La pregunta es si compartirlo te nutriría o reabriría viejas heridas. Lo consideré cuidadosamente. Creo que he liberado la necesidad de su validación. Pero todavía hay una niña dentro de mí que quiere decir, ¿ven? Valía la pena prestarme atención todo el tiempo. Esa niña merece ser escuchada, dijo, pero quizás no por las mismas personas que causaron el dolor. Tomé su sabiduría en serio, eligiendo en cambio celebrar el reconocimiento de Forbes con mi familia elegida. Una cena con amigos cercanos que habían apoyado mi viaje. Mientras brindábamos en un comedor privado que había reservado, miré a mi alrededor a estas personas que me amaban sin condiciones ni comparaciones. Hace un año, me senté sola en una ceremonia de premiación, les dije, con la voz entrecortada por la emoción. Esta noche, estoy rodeada de personas que se presentan no solo por los logros, sino por todo lo que soy. Gracias por enseñarme cómo se siente el verdadero apoyo. La edición de Forbes llegó a los kioscos la semana siguiente. Compré una sola copia, más como un marcador de hito que como un trofeo. El logro se sentía significativo, pero ya no definitorio. Estaba orgullosa de mi trabajo, pero igualmente orgullosa de mi crecimiento personal. Una métrica que ninguna revista podría cuantificar. La edición 30 menores de 30 de Forbes se publicó con poca fanfarria en mi vida diaria. Estaba inmersa en proyectos de clientes, desarrollando un nuevo marco para la gestión ética de la cadena de suministro, cuando comenzaron a llegar mensajes de felicitación, antiguos profesores, amigos de la universidad, colegas de la industria, todos contactándome después de ver mi artículo. El artículo destacaba mi enfoque innovador hacia la sostenibilidad empresarial, citando a clientes que elogiaban mi capacidad para encontrar soluciones que otros pasaban por alto. El escritor había capturado algo esencial sobre mi filosofía: Morales no solo resuelve problemas comerciales inmediatos. Anticipa los futuros, creando resiliencia en sistemas a menudo centrados únicamente en la eficiencia. Ver mis ideas articuladas tan claramente por otra persona se sintió validante de una manera completamente diferente a los premios o reconocimientos. No se trataba de mí como persona, sino del valor real de mi trabajo. Mi equipo organizó una celebración sorpresa en la oficina, con champán y un pastel con una réplica comestible de la portada de la revista. Miguel llegó con flores, su orgullo genuino no estaba manchado por ningún indicio de competencia. Mi familia elegida se había expandido para incluir a colegas que compartían mi visión y valores. Discurso, gritó alguien mientras se levantaban las copas. Mirando estos rostros, solidarios pero nunca aduladores, desafiándome a crecer mientras aceptaban mis imperfecciones, me di cuenta de lo lejos que había llegado desde esa solitaria habitación de hotel un año atrás. Este reconocimiento nos pertenece a todos, dije. El éxito no se construye en el aislamiento.
se cultiva a través de la conexión con personas que nos hacen mejores. La ironía no se me escapó de que finalmente había aprendido esta lección después de desconectarme de mi familia biológica. Esa misma semana, a 200 millas de distancia en Chicago, mi hermano Javier estaba sentado en la sala de espera de su dentista, hojeando revistas para distraerse de un próximo tratamiento de conducto. Sports Illustrated, Golf Digest, Forbes. Agarró la revista de negocios, distraídamente, más interesado en pasar el tiempo que en el contenido. Y allí, mirándolo desde la página 43, estaba su hermana. Javier me diría más tarde que de hecho se le cayó la revista del susto. La recepcionista del dentista le preguntó si se sentía mareado, pero no era el procedimiento dental lo que causaba su reacción. Era verme descrita como una líder empresarial innovadora que remodelaba los estándares de la industria cuando no había sabido de mí en casi exactamente un año. La foto me capturaba sentada casualmente en el borde de un escritorio, con las mangas arremangadas, explicando algo en una pizarra detrás de mí. Parecía segura, exitosa y completamente desconocida para el hermano que había crecido conmigo. Después de su cita, todavía parcialmente adormecido por la novocaína, Javier llamó a nuestro padre. «Papá», dijo sin preámbulos. «¿Sabías que Isabella está en la revista Forbes? Como una de las principales jóvenes empresarias o algo así». El silencio en la línea confirmó que esto también era una noticia para nuestro padre. «¿Qué dice?», preguntó papá finalmente. «Es un perfil completo sobre su negocio y cómo está cambiando las cosas. Hay una foto grande y todo». «¿Cómo?». «Quiero decir, ¿cuándo pasó esto?». Javier tomó una foto del artículo y se la envió a nuestros padres. En cuestión de horas, la noticia se había extendido por toda la familia. La tía Cecilia, la hermana de mamá, fue la primera en hacer la conexión. «¿No es esto justo cuando Isabella dejó de hablarles a todos ustedes?», le preguntó a mamá durante una llamada telefónica. «Recuerdo que dijiste que estaba exagerando por algún evento de trabajo que se perdieron». Esa noche, mis padres y Javier se reunieron en la casa familiar. La edición de Forbes yacía abierta sobre la mesa de la cocina donde habían ocurrido tantas celebraciones familiares. Celebraciones de las que rara vez había sido el centro. «Sabía que le estaba yendo bien en Nueva York», dijo mamá, mirando mi foto. «Pero esto es más grande de lo que entendía». «El artículo menciona ese premio al joven innovador del año pasado», señaló Javier, leyendo más. «Aquel por el que fuimos a mi torneo en su lugar». Un pesado silencio cayó sobre la cocina. «Ella siempre fue impulsada», dijo papá finalmente, su tono difícil de leer. «Siempre tuvo que demostrar su valía». «¿Tuvo que hacerlo?», preguntó Javier, levantando la vista de la revista. «¿O la hicimos sentir que tenía que hacerlo?». Fue la primera vez que alguien en la familia cuestionaba directamente la dinámica que había intentado articular durante nuestra conversación final. Esa pregunta quedó en el aire, incómoda e inevitable. Durante los días siguientes, mi familia hizo numerosos intentos de contactarme. Llegaron correos electrónicos a la dirección de mi empresa que encontraron en mi sitio web. Se acumularon mensajes de voz en mi oficina. Incluso las tarjetas de Navidad habían sido devueltas sin entregar después de que me mudé de apartamento. Javier fue el más persistente. Me encontró en sitios de redes profesionales, siguió las cuentas de redes sociales de mi empresa, incluso contactó a Sofía a través de conexiones mutuas. Su mensaje, reenviado por ella después de pedir mi permiso, fue desarmadamente directo. «Te vi en Forbes. Lamento que no estuviéramos allí para tu ceremonia de premiación. Lamento muchas cosas. Apenas estoy empezando a entender. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. Sin presión. Sin padres involucrados a menos que tú lo quieras». Miré ese mensaje durante mucho tiempo, con las emociones arremolinándose. Una parte de mí quería mantener la ruptura limpia que había permitido tanta sanación y crecimiento. Otra parte reconoció que el distanciamiento completo podría convertirse en su propia forma de dolor no resuelto. Le llevé el dilema a la doctora Moreno. «Los límites no siempre son muros permanentes», observó. «A veces son más como puertas que se pueden abrir cuando y como tú elijas». «¿Y si abrir esa puerta deshace todo mi progreso?», pregunté. «Es un miedo válido», reconoció.
Pero considera esto, la persona que abriría esa puerta ahora no es la misma que la construyó hace un año. Has desarrollado un sentido más fuerte de ti misma, límites más claros y mejor discernimiento. Pensé cuidadosamente en sus palabras en los días siguientes. La Isabella que había cortado el contacto había estado herida, desesperada por validación, pero aterrorizada de más rechazo. La Isabella que consideraba la reconexión estaba cimentada en su propio valor, independientemente del reconocimiento familiar. Después de una semana de reflexión, le envié a Javier una breve respuesta. Estoy abierta a hablar, solo nosotros para empezar. Sin expectativas. Acordamos reunirnos en una cafetería en Chicago, territorio neutral, durante mi próximo viaje de negocios. Llegué temprano, ocupando una mesa en una esquina con suficiente privacidad para una conversación difícil. Cuando Javier entró, la separación del año se hizo crudamente visible. Su cabello estaba más corto, su rostro más maduro. Me pregunté qué cambios veía en mí. Los primeros momentos fueron incómodos, apretones de manos en lugar de abrazos, una pequeña charla cuidadosa sobre el clima y mi vuelo. Pedimos cafés y caímos en un silencio incómodo. Finalmente, Javier habló. He practicado lo que voy a decir 100 veces, y ahora todo suena mal. Solo di lo que quieres decir, sugerí. Eso es todo lo que siempre he querido de cualquiera de ustedes. Él asintió, respiró hondo. Lo siento, Isabella. No solo por la ceremonia de premiación, sino por todo lo anterior. Por no ver lo injustas que eran las cosas. Por aceptar el centro de atención sin cuestionar por qué siempre estaba sobre mí. La franqueza me tomó por sorpresa. Me había preparado para la defensiva o la minimización, no para este reconocimiento directo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión?, pregunté. Javier trazó el borde de su taza de café. Después de que cortaste el contacto, al principio estaba enojado. Pensé que estabas siendo dramática. Pero luego empecé a notar cosas, como cuando visitaba casa y veía todos mis trofeos todavía exhibidos, pero no podía encontrar una sola foto tuya recibiendo premios académicos, o como cada historia familiar de alguna manera se centra en mis juegos o equipos. Continuó, el artículo de Forbes fue el punto de inflexión. La primera reacción de papá fue decir que siempre estabas tratando de demostrar tu valía. Y de repente, me pregunté por qué había sentido la necesidad de demostrar algo cuando yo nunca tuve que hacerlo. Hablamos durante 3 horas esa tarde, profundizando en la dinámica de la infancia y las perspectivas adultas como nunca antes lo habíamos hecho. Javier reveló sus propios sentimientos complicados al crecer con expectativas parentales centradas por completo en su rendimiento atlético. Como a veces envidiaba mis habilidades académicas y la forma en que yo podía definir el éxito en mis propios términos. Pusieron todos sus sueños en mi carrera de baloncesto, admitió. Cuando no me volví profesional, sentí que les había fallado. Tú siempre tuviste tu propio camino. Un camino que nunca valoraron realmente, señalé. No lo entendían, asintió. Todavía no lo entienden. No realmente. Pero verte en Forbes les hizo darse cuenta de que se habían perdido algo importante. A medida que nuestra conversación avanzaba, nos dirigimos a la cuestión de nuestros padres. Javier explicó sus reacciones al descubrir mi artículo en Forbes, conmoción, confusión y finalmente, una conciencia incipiente. Mamá lloró cuando conectó el momento con cuando cortaste el contacto, dijo. No paraba de decir, deberíamos haber estado allí, una y otra vez. ¿Y papá?, pregunté, preparándome. Javier vaciló. Papá es complicado. Está orgulloso a su manera, pero está luchando con la idea de que podría haber estado equivocado. Ya sabes cómo es él. Sí, lo sabía. La identidad de mi padre siempre había estado profundamente arraigada en el baloncesto y los valores tradicionales que asociaba con los deportes de equipo. El éxito empresarial, especialmente de su hija académica, no encajaba en su comprensión del logro. Quieren verte, dijo Javier con cautela. Pero les dije que ni siquiera lo mencionaría hasta que hubiéramos hablado. Esta es tu decisión, Isabella. Cualquier límite que necesites, lo respetaré. Consideré mis opciones cuidadosamente. No estoy lista para una reunión familiar, dije finalmente. Pero podría estar dispuesta a reunirme con ellos individualmente. Empezando por mamá.
2 semanas después, me reuní con mi madre en la misma cafetería. La mujer que se sentó frente a mí parecía más pequeña, de alguna manera menos segura que la madre que había organizado toda nuestra vida familiar en torno a los horarios deportivos. «Te ves maravillosa», dijo, sus ojos observando mi apariencia. «Tan profesional, tan adulta». «Soy adulta, mamá». «Lo he sido por un tiempo». Ella asintió, jugueteando con su servilleta. «Isabella, ni siquiera sé por dónde empezar. Cuando vi ese artículo de revista y me di cuenta de lo que habías logrado mientras no hablábamos, me hizo cuestionarlo todo». Lo que siguió fue la conversación más honesta que jamás habíamos tenido. Mamá reconoció el desequilibrio en cómo nos habían tratado a Javier y a mí, aunque inicialmente lo enmarcó como no intencional. «Siempre fuiste tan capaz, tan independiente», comenzó, cayendo en la justificación familiar. «Porque tenía que serlo», la interrumpí suavemente pero con firmeza. Me volví independiente porque la atención y el apoyo se iban a otra parte. El dolor que cruzó su rostro parecía genuino. «Nunca quise que te sintieras menos importante o menos amada». «Pero lo sentí», dije simplemente. Las intenciones no cambian los impactos. Hablamos de recuerdos específicos, las ceremonias de premiación perdidas, las celebraciones abreviadas de mis logros, la constante priorización de las actividades de Javier. Con cada ejemplo, pude ver un reconocimiento creciente en sus ojos. «Te fallamos», dijo finalmente, las lágrimas fluyendo libremente. «Te fallé como madre. Estaba tan absorta en ser una mamá de baloncesto, que nunca me convertí en tu defensora de la manera que merecías». Su disculpa se sintió diferente a las anteriores. No había defensiva, ni calificación, solo reconocimiento y remordimiento. Reunirme con mi padre resultó más desafiante. Elegimos un parque para nuestra conversación, ambos más cómodos caminando que sentados cara a cara. Su enfoque inicial combinaba un afecto rudo con una defensiva persistente. «Te ha ido bien», dijo, gesticulando vagamente como para abarcar toda mi carrera. «Siempre supe que lo harías». «¿De verdad?», pregunté. «Porque pasaste la mayor parte de mi vida sugiriendo que los negocios no eran una actividad que valiera la pena en comparación con los deportes». Él frunció el ceño. «Yo nunca dije eso». «Sí lo hiciste, papá. Muchas veces y de muchas maneras». Caminamos en silencio durante varios minutos antes de que volviera a hablar. «No entendía tu mundo. Todavía no lo entiendo realmente. El baloncesto tenía sentido para mí. Puntos en un marcador, victorias y derrotas. Tu tipo de éxito parecía abstracto. Así que lo descartaste», dije. Dejó de caminar y se volvió para mirarme. «No soy bueno en esto, Isabella. Hablando de sentimientos, admitiendo errores. Tu madre dice que necesito decir que lo siento, y tiene razón. Siento haberme perdido esa ceremonia de premiación, por hacerte sentir como la segunda opción». No fue la disculpa más elocuente, pero viniendo de mi padre, representaba un esfuerzo significativo. Pude verlo luchando por reconciliar su visión del mundo con el reconocimiento de que había causado un daño real. «Estoy orgulloso de ti», añadió, las palabras sonando casi extrañas de sus labios. Debería haberlo dicho más. Estas conversaciones individuales comenzaron una reconciliación cuidadosa y medida. Mantuve límites claros, visitando Chicago en mis términos, limitando las llamadas familiares a horarios programados, abandonando reuniones cuando surgían viejos patrones. A veces esto creaba tensión, pero me mantuve firme. «Esto no es un castigo», expliqué durante un momento difícil cuando papá volvió a comparar mis logros con los de Javier a la antigua usanza. «Esto es autoprotección. Si queremos una relación en el futuro, estos límites no son negociables». Con el tiempo, pequeños cambios se hicieron evidentes. Mamá comenzó a hacer preguntas específicas sobre mi negocio en lugar de preguntas genéricas. Papá hizo esfuerzos por involucrarse en mi mundo, leyendo artículos que le enviaba sobre tendencias de la industria. Javier y yo desarrollamos una relación de hermanos adultos más auténtica, libre de la competencia que había caracterizado nuestra infancia. El momento más simbólico llegó 6 meses después de nuestra reconexión inicial. Mis padres visitaron Nueva York por primera vez, recorriendo mi oficina y conociendo a mi equipo. Mamá se había preparado investigando mi industria para poder hacer preguntas inteligentes.
Papá, incómodo pero intentándolo, había comprado un libro sobre liderazgo empresarial. En la cena de esa noche, papá levantó su copa. Por Isabella, dijo. No solo inteligente, sino visionaria. Ahora te vemos. El reconocimiento no fue una cura mágica para décadas de dolor. Nuestra relación siguió siendo complicada, requiriendo un esfuerzo continuo de todas las partes. Continué en terapia, reconociendo que la sanación familiar era un proceso, no un evento. En mi vida profesional, Consultoría Morales continuó creciendo, expandiéndose a nuevas industrias y enfoques. Mi vida personal también floreció. Mi relación con Miguel se profundizó, construida sobre el respeto mutuo y el interés genuino en los mundos del otro. El reconocimiento de Forbes que había catalizado nuestra reconexión familiar se convirtió en solo un hito entre muchos. Ni la validación que una vez busqué desesperadamente, ni un logro para ser descartado. Simplemente parte de una carrera que había construido en mis propios términos. Mirando hacia atrás en el año sin contacto, reconocí que había sido necesario, no como un castigo para mi familia, sino como un espacio para mi propia sanación. Esa distancia me permitió definir el éxito más allá de la validación externa y el valor más allá del valor comparativo. La Isabella que se había sentado sola en una ceremonia de premiación lamentando la ausencia de su familia no era la misma Isabella que ahora se erguía con confianza en su propio poder. Cortar el contacto no se había tratado de forzar a mi familia a cambiar. Se había tratado de permitirme a mí misma crecer más allá de las limitaciones de los viejos patrones y expectativas. He aprendido que el verdadero éxito no se mide en premios o artículos de revistas. Aunque son agradables, se encuentra en crear una vida alineada con tu yo auténtico, rodeada de personas que te valoran por completo. A veces eso incluye a la familia de origen, a veces a la familia elegida, idealmente a ambas.